El pergamino se rompió bajo los dedos del cronista cuando escribió lo que acababa de presenciar. Era el año 1453, y en los pasillos del convento de Santa Sofía, las monjas rezaban mientras las puertas cedían bajo el peso de los arietes. Imaginas que estás ahí, en ese instante preciso donde el incienso se mezcla con el olor a pólvora, donde las voces del coro se entrelazan con gritos lejanos. El silencio que vino después fue peor que cualquier grito, porque lo que los soldados otomanos hicieron con aquellas mujeres consagradas a Dios no fue matarlas. Fue algo que las crónicas apenas se atreven a mencionar, algo que transformó conventos enteros en lugares de un sufrimiento tan específico que la muerte hubiera sido una misericordia. Antes de continuar, deja un comentario diciendo: ¿desde dónde me escuchas y a qué hora? Ahora, ven conmigo al pasado. Constantinopla cae un martes de mayo. Las campanas que durante 1000 años llamaron a la oración cristiana enmudecen una por una. Puedes sentir cómo el aire cambia, cómo la ciudad, que fue el corazón del cristianismo oriental, se transforma en algo distinto bajo el peso de los estandartes con la media luna. Pero en medio del caos, del saqueo, de los incendios que tiñen el cielo de naranja, hay un tipo de violencia que no se cuenta con la misma frecuencia que las batallas. Una violencia silenciosa, metódica, diseñada no para destruir cuerpos, sino para quebrar almas. Los conventos de Constantinopla eran fortalezas de piedra donde mujeres de todas las edades habían encontrado refugio del mundo. Algunas llegaron por vocación, otras escapando de matrimonios forzados. Muchas buscando un lugar donde su intelecto pudiera florecer lejos de las restricciones del matrimonio. Dentro de esos muros copiaban manuscritos antiguos, cultivaban hierbas medicinales, enseñaban a leer a niñas huérfanas. Sus días transcurrían entre rezos, trabajo y silencio. Un silencio que era paz, no miedo. Cuando los genízaros atraviesan las puertas del primer convento, traen consigo un concepto que para las monjas resulta incomprensible: el de sumirme adaptado, el derecho de guerra que permite al conquistador tomar no solo oro y tierras, sino también personas, pero no para matarlas, para poseerlas de una forma mucho más compleja. Las crónicas de George Francis, que sobrevivió a la caída, mencionan que más de 4000 mujeres fueron sacadas de iglesias y conventos durante los 3 días de saqueo permitidos por Mehmed II. 4000. ¿Imaginas la fila interminable de mujeres con hábitos negros caminando descalzas sobre los adoquines mientras la ciudad arde a su alrededor? Algunas llevan en brazos los evangelios que copiaron durante años. Otras aferran rosarios con dedos que tiemblan. Todas saben que algo ha terminado, pero aún no comprenden qué comienza. El destino de estas mujeres no es uniforme, y esa es precisamente la crueldad del sistema. Algunas, las más jóvenes y consideradas hermosas según los estándares otomanos, son separadas inmediatamente. Puedes ver cómo un oficial las señala una por una, cómo las apartan del grupo mientras sus hermanas de orden intentan aferrarse a ellas. Estas serán enviadas a los harenes de Estambul, el nuevo nombre que recibirá la ciudad, pero no como esposas, como esclavas concubinas, con un estatus tan bajo que ni siquiera tienen derecho a negarse. Otras, las que han pasado décadas en el convento y cuyas manos están deformadas por el trabajo, reciben una suerte distinta pero no menos cruel. Son distribuidas entre los soldados como parte del botín. Un cronista otomano, cuyo nombre se ha perdido, escribió que las mujeres de los monasterios lloraban no por temor a la muerte, sino porque sus votos ante Dios serían profanados. No era el acto físico lo que las destruía, aunque eso era suficientemente brutal. Era la ruptura de su identidad completa. Las monjas vivían bajo votos de castidad que no eran solo una regla, sino el fundamento de su existencia. Su virginidad o su renuncia al sexo era su ofrenda a Cristo, el sacrificio que daba sentido a cada hora de rezo, a cada ayuno, a cada noche de vigilia. Cuando esa virginidad era tomada por la fuerza, no solo perdían su cuerpo,
Perdían su razón de ser, su conexión con lo divino, su lugar en el universo. ¿Imaginas a una monja de 50 años que entró al convento a los 14, siendo arrastrada a la tienda de un soldado? Las paredes de lona no amortiguan sus súplicas. Ella reza en griego mientras él la desnuda. Sus manos, acostumbradas solo a sostener cálices y plumas, ahora intentan cubrir un cuerpo que durante décadas fue invisible, incluso para ella misma. Cuando todo termina, ella no está muerta. Pero la mujer que era, la monja consagrada, esa sí ha muerto, y tendrá que vivir con ese cadáver dentro. Pero lo que sucedía tras esas puertas, nadie debía saberlo. Los testimonios que sobreviven son fragmentarios, escritos años después por quienes lograron escapar o ser rescatados mediante rescate. Una carta de la monja Hipomone, conservada en los archivos del patriarcado, describe su experiencia. Me quitaron el hábito como si arrancaran mi piel. Lloré no por dolor del cuerpo, sino porque sin esa tela negra ya no sabía quién era. Ella fue vendida 3 veces en el mercado de esclavos antes de que un comerciante genovés la comprara para liberarla. Regresó a Grecia, pero nunca volvió a un convento. No podía. Se sentía profanada, indigna, rota de una forma que ninguna absolución podía reparar. El sistema otomano de esclavitud sexual era sofisticado y cruel en su organización. Las mujeres capturadas eran clasificadas según edad, apariencia y habilidades. Las monjas, paradójicamente, eran valoradas porque sabían leer y escribir, habilidades raras incluso entre mujeres libres. Algunas fueron asignadas a casas de funcionarios para llevar registros, enseñar a los niños, gestionar correspondencia. De día cumplían estas funciones, de noche cumplían otras. Una de las crueldades más refinadas era la conversión forzada. Las monjas que se negaban a renunciar a su fe eran sometidas a presión constante. No tortura física abierta, que estaba prohibida por la ley otomana para los esclavos, sino algo más insidioso. Hambre controlada, aislamiento, testigos de cómo otras monjas, desesperadas o quebradas, pronunciar la shahada y adoptan nombres musulmanes. Cada conversión era celebrada públicamente, una victoria propagandística que demostraba la superioridad del Islam. Pero las que aceptaban la conversión no encontraban paz. ¿Imaginas a una monja que después de semanas de hambre finalmente pronuncia las palabras que le permitirán comer? Se llama Theodora, ahora se llama Fátima. Come el pan que le ofrecen mientras lágrimas silenciosas recorren sus mejillas. Ha salvado su cuerpo, pero ¿a qué costo? Por la noche, cuando está sola, susurra el Ave María en griego, tan bajo que ni ella misma puede oírse. Vive en un limbo, ni cristiana ni musulmana, ni libre ni completamente esclava, ni viva ni muerta. Los registros otomanos, meticulosos en su burocracia, revelan destinos específicos. En los archivos del Topkapi se conservan documentos que listan monjas de Constantinopla, distribuidas a lo largo del imperio. 20 fueron enviadas a Bursa para trabajar en talleres de seda. 32 a Adrianópolis para servir en casas de oficiales. 15 quedaron en Estambul, asignadas al harén imperial como sirvientas de las categorías más bajas, encargadas de limpiar letrinas y lavar ropa manchada de sangre menstrual. Esta última humillación era deliberada. Las monjas, que habían vivido en celibato, eran forzadas a manejar la evidencia física de la sexualidad de otras mujeres. Debían preparar a las concubinas para las noches con el sultán, bañarse, perfumarse, vestirlas. Participaban en los rituales de seducción sin ser nunca participantes, solo testigos y facilitadoras de una sexualidad que contradecía todo lo que habían creído. ¿Hasta dónde podía llegar la humillación antes de destruir completamente a una persona? Algunas encontraron formas de resistencia silenciosa. En los márgenes de manuscritos árabes que fueron forzadas a copiar, dejaban mensajes secretos en griego. Palabras de aliento, fragmentos de salmos, incluso coordenadas de dónde estaban prisioneras con la esperanza de que alguien, algún día, las encontrará.
Estos mensajes se descubrieron siglos después, cuando eruditos examinaban textos otomanos y encontraban estas notas fantasmales de mujeres que se negaban a desaparecer completamente. Una de estas notas, encontrada en un tratado de jurisprudencia islámica del siglo XV, dice simplemente: «Soy Irene, estoy en Bursa, Cristo no me ha olvidado». La letra es temblorosa pero deliberada. Imaginas a esta mujer, quizás de noche, cuando todos duermen, mojando la pluma en tinta prohibida, escribiendo estas palabras que podrían costarle la vida si la descubren. Pero las escribe de todos modos, porque son la única prueba de que todavía existe, de que no es solo un cuerpo usado, sino una persona con nombre, memoria y fe. Pero la resistencia tenía límites. Los castigos por intentar escapar o por negarse a las órdenes sexuales eran severos. No la muerte, que hubiera sido misericordiosa. Azotes públicos, marcas en la cara, venta a burdeles de menor categoría donde las condiciones eran aún peores. Algunas monjas, desesperadas, buscaban la muerte por propia mano, pero incluso esto les fue negado. Eran vigiladas constantemente, despojadas de cualquier objeto que pudiera convertirse en arma. El cronista Laonikos Chalkokondyles registró que en el primer año después de la caída, al menos 200 mujeres que habían sido monjas murieron de tristeza, no de enfermedad, no de violencia física. De tristeza, un concepto que la medicina moderna podría llamar depresión severa, pero que en el siglo XV se entendía como una melancolía tan profunda que el cuerpo simplemente dejaba de funcionar. Dejaban de comer sin que nadie las forzara al ayuno. Dejaban de dormir aunque tuvieran la oportunidad. Se convertían en sombras que caminaban esperando el momento en que su cuerpo finalmente se rindiera. Y aún así, entre el horror, surgían historias extrañas de adaptación. Una monja llamada María, capturada a los 25 años, fue asignada como sirvienta a la casa de un oficial otomano. Este hombre, viudo reciente, tenía 3 hijos pequeños. María comenzó a cuidarlos, no porque lo deseara, sino porque no tenía opción. Pero algo sucedió en los meses siguientes. Los niños la amaban. Ella, a pesar de sí misma, comenzó a amarlos también. Cuando el oficial le ofreció casarse con ella según la ley islámica, lo que le daría libertad y estatus, ella aceptó. ¿Era esto traición o supervivencia? Las crónicas cristianas la condenaron. Las otomanas la celebraron como ejemplo de conversión genuina. Pero en las cartas que María escribió años después a su hermana, que había permanecido en Grecia, hay una ambigüedad desgarradora. He encontrado paz, pero es la paz de quien ha renunciado a todo lo que era. Mis hijos me llaman madre. Rezo mirando a la Meca. Y por las noches, cuando todos duermen, lloro por la monja que fui y que tuve que matar para seguir viviendo. El aire se volvía más espeso cada noche en los harenes donde las exmonjas servían. Dentro del Topkapi, la estructura del harén era una jerarquía compleja, donde cada mujer tenía un lugar específico. En el fondo de esta pirámide estaban las esclavas cristianas, y entre ellas las exmonjas ocupan un lugar particularmente bajo. No porque fueran menos capaces, sino porque su origen las marcaba. Habían sido esposas de Cristo, lo que en la mentalidad otomana las hacía doblemente interesantes. Eran tanto un trofeo religioso como sexual. Las concubinas del harén, que habían sido capturadas jóvenes y criadas en el sistema a veces, desarrollan un desprecio especial por las monjas. Imaginas la dinámica. Una chica circasiana de 16 años, bella y entrenada en las artes de la seducción, mirando con desdén a una monja de 30 que apenas sabe cómo mover su cuerpo de forma provocativa. La circasiana ha aceptado su rol y busca poder dentro del sistema. La monja se resiste internamente a cada paso. El choque es inevitable. Los castigos dentro del harén eran administrados por otras mujeres, no por hombres. La valide sultán, madre del sultán, tenía poder absoluto sobre todas las habitantes.
Cuando una exmonja era reportada por desobediencia o por rezar en secreto, la valide decidía la consecuencia. A veces eran azotes, otras encierro en habitaciones sin ventanas donde el calor de Estambul en verano convertía el espacio en un horno. Pero el castigo más efectivo era psicológico: obligar a la monja a presenciar las noches donde otras concubinas iban al sultán. Debían preparar la habitación, extender las sábanas de seda, encender el incienso. Luego esperaban afuera, escuchando. Cada sonido era una tortura refinada para mujeres que habían votado castidad. No podían taparse los oídos, no podían irse. Debían permanecer en guardia hasta que la concubina saliera, a veces al amanecer, y entonces debían cambiar las sábanas y limpiar cualquier evidencia. Esta exposición constante a la sexualidad tenía efectos variados. Algunas monjas se volvían progresivamente insensibles, desarrollando una disociación que les permitía funcionar. Sus manos realizaban las tareas mientras sus mentes vagaban a lugares lejanos, recuerdos de jardines de convento donde el único sonido era el canto de pájaros. Otras desarrollaban una curiosidad no deseada, un despertar de sensaciones que nunca habían explorado y que ahora las confundía y avergonzaba. Una carta de un médico veneciano que visitó Estambul en 1460 describe: las mujeres cristianas en los harenes sufren una enfermedad peculiar. No es del cuerpo, sino del espíritu. Se les ve caminar y trabajar, pero sus ojos están vacíos. Hablan cuando se les ordena, pero nunca inician conversación. Es como si su alma hubiera abandonado su cuerpo, dejando solo una cáscara funcional. Pero algunas lograron más que solo sobrevivir. En el caso de los primeros años después de la conquista, cuando el sistema aún no estaba completamente establecido, unas pocas monjas encontraron grietas en el sistema. Una llamada Eufrasia, que había sido abadesa antes de la caída, tenía 52 años cuando fue capturada. Demasiado mayor para el harén, fue asignada a la cocina del palacio. Eufrasia descubrió que su edad y aparente insignificancia le daban una movilidad que las jóvenes no tenían. Nadie vigilaba de cerca a una mujer vieja que pelaba verduras. Durante 2 años, mientras trabajaba, también memorizaba la disposición del palacio, los cambios de guardia, las rutas de entrega. Eventualmente estableció contacto con comerciantes cristianos que tenían permiso para entrar al complejo. A través de ellos pasaba información sobre otras prisioneras. Gracias a su red, 18 mujeres fueron rescatadas mediante sobornos elaborados. No era escape, era compra, pero el resultado era la libertad. Eufrasia nunca logró liberarse a sí misma. Murió en la cocina del palacio en 1462, pero las mujeres que salvó la recordaron como santa no oficial. En los conventos griegos hay íconos pintados de ella, aunque la Iglesia nunca la canonizó formalmente. ¿Cuántas otras historias similares se perdieron, nunca registradas porque las protagonistas no sobrevivieron o porque sus acciones fueron consideradas demasiado mundanas para las crónicas? Los registros otomanos muestran que el comercio de esclavas cristianas continuó décadas después de la conquista de Constantinopla. Cada nueva campaña militar traía nuevas cautivas. Monjas de Serbia, de Bulgaria, de Valaquia, todas seguían el mismo patrón: captura, clasificación, distribución. El sistema se volvió tan rutinario que existían manuales burocráticos sobre cómo procesar a las cautivas religiosas. Un documento de 1475 especifica: las mujeres consagradas deben ser separadas de las seculares. Su conversión tiene mayor valor propagandístico. Traten de quebrar su voluntad mediante aislamiento antes que violencia. Una conversión voluntaria, aunque forzada por circunstancias, es más útil que una forzada abiertamente. La hipocresía es asombrosa. Llamaban voluntaria a una decisión tomada bajo hambre, amenaza y desesperación total. Algunas monjas desarrollaron estrategias de supervivencia sofisticadas. Aprendieron turco rápidamente para entender lo que se decía a su alrededor. Fingían conversión mientras mantenían su fe en secreto.
Memorizaban quién tenía poder y cómo manipular las jerarquías del harén para obtener mejores condiciones. No era heroísmo, era un pragmatismo desesperado. Una monja serbiana, cuyo nombre turco era Eishe, pero que en secreto se llamaba a sí misma Milika, dejó un testimonio extraordinario. Logró ser liberada después de 15 años cuando su dueño murió y su testamento la asumió. Regresó a Serbia y dictó sus memorias a un sacerdote. El manuscrito, conservado en un monasterio del monte Athos, es brutal en su honestidad. Aprendí a separar mi cuerpo de mi alma. Cuando él me usaba, yo no estaba allí. Viajaba en mi mente al río donde me bautizaron, a la celda donde copié el Evangelio de Juan, a la cara de mi madre. Mi cuerpo hacía lo que debía hacer para sobrevivir. Mi alma se escondía donde nadie podía alcanzarla. Así viví 15 años. No como mártir, porque no morí. No como santa, porque hice cosas que ninguna santa haría. Como algo intermedio, algo sin nombre. Este testimonio revela algo crucial. Muchas de estas mujeres no se veían a sí mismas como víctimas heroicas ni como traidoras. Se veían como sobrevivientes de un sistema que no dejaba espacio para la dignidad, haciendo lo que debían para ver un día más, con la esperanza de que quizás ese día trajera algún cambio. Pero lo que las crónicas casi nunca mencionan son los embarazos. Las monjas que quedaban embarazadas enfrentaban una crisis de identidad total. El embarazo era evidencia física de la ruptura de sus votos, visible, innegable, creciendo dentro de ellas. No podían esconderlo, no podían negarlo. Y el sistema otomano tenía reglas específicas para estos casos. Si una esclava concubina quedaba embarazada de su dueño, su estatus cambiaba. No era liberada inmediatamente, pero el niño, si era varón, tendría ciertos derechos. Y ella, como madre de ese niño, ganaría protección. Algunas monjas, en un cálculo terrible, buscaban activamente el embarazo. No por deseo, sino como estrategia de supervivencia. Un hijo significaba no ser vendida, significaba estabilidad, relativa seguridad, quizás eventualmente libertad. ¿Imaginas a una monja de 28 años capturada 3 años atrás, descubriendo que está embarazada? Sus emociones son una maraña imposible de desenredar. Horror por lo que significa. Alivio porque quizás esto mejore su situación. Vergüenza profunda ante el Dios que siente que la ha abandonado. Amor emergente, involuntario, por esa vida que crece dentro de ella. Puede sentir todas estas cosas simultáneamente, y cada una la destruye de una forma diferente. Los niños nacidos de estas uniones existían en un limbo social. Oficialmente eran musulmanes, hijos de su padre, pero llevaban la marca de su madre en rasgos europeos, en ojos claros, en piel pálida. Algunos crecieron sin saber nunca que su madre había sido monja cristiana. Otros lo sabían, pero les era prohibido hablar de ello. Unos pocos, muy pocos, fueron criados por madres que en secreto les enseñaban fragmentos de la fe cristiana, arriesgando un castigo severo. Una historia que circulaba en comunidades cristianas habla de un niño llamado Mustafa, hijo de un genízaro y una monja griega. Su madre, Ana, le enseñó el Padre Nuestro en griego cuando tenía 5 años, haciéndole jurar que nunca lo aceptaría donde alguien pudiera oír. El niño creció musulmán, sirvió en el ejército otomano, pero en su lecho de muerte a los 62 años pidió que enterraran con él un pequeño crucifijo que su madre le había dado. Era cristiano y musulmán simultáneamente, o quizás ninguno de los dos, atrapado entre dos mundos como su madre lo estuvo. Los testimonios hablan también de abortos. Algunas monjas, desesperadas por no llevar evidencia física de su violación, buscaban hierbas, métodos violentos, cualquier cosa para terminar el embarazo. La tasa de mortalidad en estos intentos era alta. No había médicos a quienes recurrir, solo conocimiento susurrado entre esclavas, remedios que a menudo mataban tanto al feto como a la madre.
Una carta de un comerciante genovés menciona que en el mercado de esclavos de Gálata, las exmonjas embarazadas se vendían por menos que otras porque el embarazo limitaba su utilidad inmediata. Eran compradas mayormente por dueños que planeaban esperar el nacimiento y luego venderlas, nuevamente quedándose con el niño si era vendible. La crueldad económica del sistema convertía incluso la maternidad en una transacción comercial. Pero entre tanto horror, hay momentos de humanidad inesperada. Un registro del Tribunal Islámico de Estambul de 1458 documenta el caso de un oficial que liberó a su esclava. Una exmonja, cuando ella quedó embarazada, reconoció al niño como suyo y se casó con ella según la ley islámica. No era amor, era obligación legal, pero le dio a ella estatus de esposa, y eventualmente, cuando él murió, heredó propiedades. Esta mujer, que las actas llaman Meriem, aunque su nombre original se perdió, usó su herencia para comprar la libertad de otras 6 exmonjas. No podía salvarlas a todas, pero salvó a las que pudo. Una de ellas escribió años después: «Meriem nos dio más que libertad. Nos dio la prueba de que aún existía bondad, aunque viniera de lugares inesperados y mezclada con tanta amargura». ¿Cuántas historias así nunca fueron registradas porque desafiaban las narrativas simples que ambos lados querían contar? El impacto psicológico de estos eventos se extendió por generaciones. Las mujeres que lograron regresar a territorios cristianos llevaban cicatrices invisibles. Muchas nunca hablaron de lo que vivieron. El trauma era demasiado grande, la vergüenza demasiado profunda, el miedo al juicio demasiado real. Las comunidades cristianas no siempre las recibían con brazos abiertos. Había susurros, miradas, preguntas sobre si habían cedido demasiado fácilmente, como si hubiera forma correcta de sobrevivir al horror. Un testimonio particularmente doloroso viene de una monja que regresó a un convento en Creta después de ser rescatada. La abadesa, que no había vivido la conquista, le preguntó si había mantenido su pureza. La monja, después de 5 años de esclavitud, simplemente no respondió. Se quedó en silencio durante 3 días. Finalmente abandonó el convento, incapaz de estar en un lugar que demandaba una pureza que le había sido arrebatada por la fuerza. Se estableció en un pueblo pequeño, viviendo sola, trabajando como curandera. La gente del pueblo la llamaba la monja fantasma, porque vestía de negro como las monjas, pero nunca iba a la iglesia. Cuando murió, dejó instrucciones de que no la enterraran en tierra consagrada. «No pertenezco a ese mundo ya», decía su testamento. «Entiérrenme en el camino entre el pueblo y el bosque, donde no soy ni una cosa ni otra». Esta sensación de no pertenecer a ningún lugar es quizás el legado más duradero. Las sobrevivientes existían en un espacio intermedio. No eran musulmanas genuinas para los otomanos, siempre sospechosos de fingir conversión. No eran cristianas puras para sus comunidades de origen, manchadas por la violencia que sufrieron. No eran libres, pero tampoco completamente esclavas una vez liberadas. No estaban muertas, pero tampoco completamente vivas. Los cronistas registraron más de 800 uniones forzadas entre genízaros y monjas solo en el primer año después de la conquista. Este número, frío y burocrático, no captura el dolor individual. 800 historias de mujeres cuyas vidas fueron desviadas irreversiblemente. 800 trayectorias interrumpidas. 800 identidades fragmentadas. Pero los números eran lo único que los burócratas registraban. No había espacio en los archivos para el llanto nocturno, para las oraciones susurradas en lenguas prohibidas, para la disociación progresiva que permitía a estas mujeres funcionar día tras día. Algunas desarrollaron lo que ahora llamaríamos trastorno de estrés postraumático severo. Saltaban ante ruidos repentinos. No podían tolerar que las tocaran, incluso en contextos no sexuales. Tenían pesadillas donde vivían la captura una y otra vez, pero en el siglo XV no existía vocabulario para esto. Solo sabían que algo estaba profundamente roto y no podía repararse.
Una carta de un médico árabe empleado en el palacio describe lo que llamaba la enfermedad de las cautivas cristianas. Comen poco, duermen poco, sus ojos siempre parecen mirar algo lejano. Cuando se les habla, tardan en responder, como si regresaran de un lugar distante. Algunas hablan solas en sus lenguas nativas. Otras han dejado de hablar completamente, realizando sus tareas en silencio total. Este médico, curiosamente, mostraba algo parecido a compasión. Recomendaba que estas mujeres no fueran castigadas por su melancolía, que se les permitiera cierta libertad de movimiento dentro del palacio, que se les diera tareas que no requirieran interacción constante. No era mucho, pero en un sistema brutal, incluso pequeñas misericordias tenían significado. Y aún así, entre el sufrimiento, había actos de resistencia silenciosa. Monjas que se negaban a olvidar quiénes eran. Que cada noche, no importa cuán exhaustas, recitaba mentalmente las oraciones que memorizaron en el convento. Que guardaban pequeños objetos, un fragmento de tela negra de su hábito, una piedra del jardín del convento, escondidos donde nadie pudiera encontrarlos. Estos talismanes no tenían poder mágico, pero representaban continuidad, memoria, la negativa a desaparecer completamente. Una de las historias más extraordinarias es la de la monja Teodora de Tesalónica. Capturada a los 35, fue vendida a un comerciante de Bursa. Durante 10 años, mientras servía en su casa, ella secretamente continuó copiando manuscritos. No tenía acceso a textos cristianos, así que copiaba lo que podía. Recetas, listas de mercado, cualquier cosa que le permitiera mantener viva la habilidad que había definido su vida de monja. Cuando finalmente fue liberada por el testamento de su dueño, Teodora tenía 45 años. Regresó a Tesalónica con las manos deformadas por años de trabajo duro, pero aún capaces de sostener una pluma. Se unió a un scriptorium y pasó los siguientes 20 años de su vida copiando textos religiosos. Los monjes que trabajaban con ella notaba que lloraba mientras escribía, lágrimas que caían sobre el pergamino, manchado ocasionalmente las palabras. Pero nunca se detenía. Era como si cada letra copiada fuera un acto de resistencia póstuma contra todo lo que había sufrido. Cuando murió a los 65, dejó más de 40 manuscritos completos. Uno de ellos, un evangelio ahora conservado en el monasterio de Vatopedi, tiene una nota en el colofón en letra diminuta. Este libro fue copiado por Teodora, que fue monja, fue esclava y volvió a ser monja. Que Dios tenga misericordia de todos los que sufren lo que no merecen. Esta idea, el sufrimiento inmerecido, permea todos los testimonios. Las monjas no habían hecho nada para merecer su destino. No eran soldados capturados en batalla. No eran criminales castigadas. Su único crimen era estar en el lugar equivocado cuando la historia decidió ser cruel. Y sin embargo cargaron con consecuencias devastadoras. El concepto religioso de redención a través del sufrimiento que se predicaba en el cristianismo ofrecía poco consuelo. ¿Cómo podía el sufrimiento redimir cuando ni siquiera había sido elegido? Las monjas habían elegido sus votos libremente. Habían elegido la vida contemplativa, el sacrificio voluntario. Pero no habían elegido esto. La violación de sus votos no era sacrificio, era destrucción pura. Algunos teólogos cristianos de la época intentaron dar sentido a estos eventos. Un obispo en el exilio escribió que Dios permite el sufrimiento de los justos para probar la fe. Pero, ¿qué fe quedaba cuando Dios parecía ausente precisamente en el momento más necesario? Las monjas rezaban durante las violaciones y Dios no intervenía. Rezaban por la liberación y permanecían esclavizadas. Rezaban por muerte y seguían viviendo. Esta crisis teológica era, en algunos sentidos, tan devastadora como la física. La fe había sido el centro de sus vidas. Cuando esa fe era probada tan extremadamente y parecía fallar, ¿qué quedaba? Algunas perdieron la fe completamente, volviéndose en secreto ateas aunque nunca pudieran admitirlo. Otras desarrollaron una fe más oscura,
creyendo en un Dios que existía pero que era indiferente al sufrimiento humano. Y otras, extrañamente, encontraron una fe más profunda. No la simple fe de antes, sino algo más complejo. Una fe que aceptaba el misterio del mal, que no pretendía entender por qué Dios permitía tales horrores, pero que se aferraba a la creencia de que, de alguna forma, en algún lugar, había significado. No era consuelo, pero era suficiente para seguir adelante. Pero lo que los documentos oficiales nunca capturaron fueron las amistades. En medio del infierno del sistema de esclavitud, algunas monjas encontraban a otras. No podían reunirse abiertamente para rezar juntas, pero encontraban formas. Un toque en el hombro al pasar en el corredor, una palabra en griego susurrada mientras trabajaban lado a lado. Una mirada que decía, «Te veo, sé quién eras, no estás sola». Estas conexiones minúsculas se volvían líneas de vida. Imaginas dos monjas asignadas a la misma casa, trabajando en la cocina. Una pela cebollas, la otra corta carne. No pueden hablar abiertamente porque la esposa del dueño las vigila. Pero mientras trabajan, una comienza a tararear suavemente un himno que ambas conocen del convento. La otra se une, casi imperceptiblemente. Por 3 minutos, mientras preparan la cena que comerán otros, ellas están de vuelta en el coro, con sus hábitos negros, con sus hermanas a su alrededor, con el incienso flotando en el aire frío de la iglesia. Cuando el canto termina, ambas tienen lágrimas en los ojos, pero también tienen algo más, la confirmación de que la otra recuerda, de que no están solas en recordar, de que el pasado realmente existió y no fue solo un sueño. Los archivos otomanos mencionan ocasionalmente conspiraciones entre esclavas cristianas. Lo que llamaban conspiración a menudo eran simplemente mujeres cuidándose unas a otras, compartiendo comida cuando una estaba enferma, mintiendo para cubrir a otra que estaba demasiado débil para trabajar, enseñando a las recién capturadas cómo sobrevivir, qué evitar, a quién temer, cómo fingir obediencia mientras preservaban algún fragmento de autonomía interna. Una red particularmente sofisticada operó en el harén imperial durante la década de 1460. Un grupo de exmonjas asignadas a diferentes secciones del complejo desarrolló un sistema de comunicación usando el código de los manuscritos iluminados que habían aprendido en los conventos. Dejaban marcas específicas en lugares donde sabían que otras pasarían. Una gota de aceite en cierto lugar significaba peligro. 3 hilos de un tapiz ligeramente desalineados significaban necesito ayuda. No podían cambiar su situación fundamentalmente, pero podían advertirse mutuamente de guardias particularmente crueles, de días donde la valide sultán estaba de humor especialmente peligroso, de oportunidades para pequeñas libertades. Esta red funcionó durante 3 años antes de ser descubierta. El castigo fue severo: azotes públicos y separación permanente de las involucradas. Pero durante esos 3 años, su existencia había proporcionado un sentido de agencia que de otro modo no existía. La mujer que organizó esta red, conocida solo como la griega alta en los registros del castigo, fue vendida a un burdel en Galata como castigo ejemplar. Tenía 41 años y había sido monja durante 16 antes de la captura. En el burdel, donde las condiciones eran brutales, sobrevivió 2 años más. Cuando murió de una fiebre, las otras mujeres del burdel, ninguna cristiana, insistieron en enterrarla con una pequeña cruz de madera que fabrican en secreto. Era diferente, dijo una de ellas a un comerciante que registró la historia. Tenía algo en los ojos, como si estuviera viendo algo que nosotras no podíamos. Incluso aquí, incluso así, nunca se rindió completamente. Esta resistencia del espíritu frente a la destrucción total del cuerpo es un tema recurrente. Las monjas habían sido entrenadas en una vida de disciplina espiritual que, irónicamente, les proporcionaba herramientas para sobrevivir. Estaban acostumbradas a la incomodidad física del ayuno. Conocían técnicas de meditación que permitían separar la mente del cuerpo.
Tenían experiencia en encontrar significado en rutinas repetitivas. Un testimonio de una monja que sobrevivió dice: «En el convento rezábamos las horas del día no porque cada rezo fuera emocionante, sino porque la disciplina de la rutina nos acercaba a Dios. Como esclava mantuve esa disciplina. Cada mañana, mientras vaciaba las basinicas, recitaba mentalmente laudes. Mientras cocinaba, tercia. Mientras me usaban vísperas, apartaba mi mente hacia las palabras sagradas mientras mi cuerpo sufría lo profano. No era lo mismo, pero me mantenía conectada a quien yo era». Esta práctica de mantener las horas canónicas mentalmente era común entre las exmonjas. Era una forma de santificar incluso los momentos más degradantes, de crear un espacio interno que nadie podía violar completamente. No elimina el dolor, pero le daba estructura, lo contenía dentro de un marco más grande donde aún había significado. Las amistades entre monjas y otras esclavas también se desarrollaban. Mujeres de diferentes orígenes, diferentes razones de esclavitud, encontraban terreno común en su condición compartida. Una esclava circasiana, capturada a los 12 y criada en el sistema, podría no entender la angustia teológica de una monja, pero entendía la pérdida de libertad, el dolor de ser propiedad de otro, la desesperación de noches sin fin. Hay testimonios de amistades profundas entre monjas cristianas y esclavas musulmanas de nacimiento que también sufrían el sistema. Una carta conservada describe la amistad entre una monja serbia y una mujer turca que había sido esclavizada por deudas de su familia. Dormían en la misma habitación, compartían lo poco que tenían, se consolaban mutuamente cuando los días eran insoportables. Cuando la turca murió durante un parto difícil, la monja serbia pidió permiso para enterrarla según los ritos musulmanes, a pesar de que esto significaba participar en ceremonias que su fe consideraba heréticas. «Ella fue más hermana para mí que algunas de mi propia orden», escribió años después. La hermandad trasciende la religión cuando nace del sufrimiento compartido. Esta idea era radical para la época y sigue siendo perturbadora, que el sufrimiento compartido podía crear lazos más profundos que la fe compartida. Que dos mujeres de religiones teóricamente opuestas podían encontrar más humanidad común que con miembros de sus propias comunidades religiosas que nunca habían sufrido lo que ellas sí. El sistema otomano, en su brutalidad, accidentalmente creó una hermandad de sufrimiento que cruzaba todas las fronteras convencionales. Monjas cristianas, campesinas musulmanas esclavizadas por la pobreza, judías capturadas enredadas, todas compartiendo los mismos espacios de dolor. No siempre se llevaban bien, había conflictos y jerarquías incluso entre las esclavizadas, pero en los momentos más oscuros había también estos destellos de solidaridad radical. ¿Qué significa esto para cómo entendemos estos eventos? Que incluso en los sistemas más deshumanizantes, la humanidad encuentra formas de manifestarse. No siempre heroicas, no siempre puras, pero reales. Una historia particularmente conmovedora involucra a 3 mujeres, una monja búlgara, una campesina griega y una noble serbia. Las 3 fueron capturadas en campañas diferentes y terminaron en la misma casa en Adrianópolis. El dueño era un oficial de bajo rango, brutal y alcohólico. Las 3 mujeres, que en otras circunstancias nunca se habrían conocido, desarrollaron un pacto silencioso. Cuando el oficial golpeaba a una, las otras intervienen, aceptando parte del castigo para distribuir el dolor. Cuando una estaba demasiado enferma para trabajar, las otras hacían su parte. Cuando una era llamada a la cama del oficial, las otras esperaban despiertos, sin hablar, solo estando presentes cuando ella regresaba. Este pacto nunca fue verbalizado, surgió orgánicamente de la necesidad y la compasión. Cuando el oficial murió en combate 5 años después, las 3 fueron vendidas por separado. Nunca se volvieron a ver. Pero la monja búlgara, que eventualmente fue liberada y regresó a un convento, dejó instrucciones en su testamento para que se dijeran misas por las almas de las 2 hermanas que Dios me dio en el infierno.
No sabía sus nombres completos, no sabía si habían sobrevivido, pero las recordaba como hermanas. Estas historias de solidaridad femenina son las que menos se registraron porque no servían a ninguna narrativa política. Los cronistas cristianos querían historias de martirio heroico o conversión forzada. Los otomanos querían historias de conversión exitosa o sumisión. Nadie quería historias de mujeres ordinarias siendo extraordinariamente amables entre sí en circunstancias imposibles. Pero estas historias existieron y fueron quizás las más importantes, porque demostraron que incluso cuando todo lo demás era despojado, cuando la dignidad era violada y la identidad fragmentada, la capacidad humana para la compasión persistía. No era suficiente para cambiar el sistema, pero era suficiente para sobrevivir otro día. Y el silencio, el terrible silencio que cubría todo esto, era quizás la última crueldad. Las monjas que sobrevivieron y regresaron a territorios cristianos enfrentan un dilema imposible: hablar o callar. Hablar significaba revivir el trauma, exponerse al juicio, ser vista como impura. Callar significaba llevar el peso sola, permitir que la historia fuera contada por otros que no la vivieron, dejar que la verdad se perdiera. La mayoría eligió el silencio, no por cobardía, sino por supervivencia. Ya habían sobrevivido lo imposible. Hablar sobre ello parecía un sufrimiento adicional innecesario, y las comunidades cristianas, en muchos casos, preferían el silencio. Era más fácil mantener una narrativa simple de mártires cristianas que lidiar con la realidad compleja de mujeres que habían sobrevivido mediante compromiso, adaptación e incluso ocasionalmente cooperación. Un documento extraordinario encontrado en un archivo monástico griego en los años 1990 es un manuscrito donde una monja anónima intentó escribir su historia completa. Tiene 200 páginas de letra apretada, describiendo cada detalle de 12 años de esclavitud. Pero las páginas están todas tachadas, línea por línea, hasta ser ilegibles. En el margen final hay una nota: quise contar la verdad, pero la verdad es demasiado pesada para que otros la carguen. Que Dios la conozca es suficiente. Esta censura autoimpuesta es devastadora. Una mujer que sobrevivió tanto, que tuvo el coraje de escribir su historia completa, finalmente decidió que el mundo no estaba listo para escucharla. O quizás decidió que ella no estaba lista para el juicio que inevitablemente vendría. El silencio era más seguro que la verdad. Las iglesias tampoco querían estos testimonios. Complicaban narrativas teleológicas simples. ¿Cómo canonizar como mártires a mujeres que habían sobrevivido en lugar de morir? ¿Cómo honrar a quienes habían fingido conversión, dado a luz hijos musulmanes, encontrado pequeñas satisfacciones en sus nuevas vidas? El martirio era limpio, blanco y negro. La supervivencia era gris, complicada, incómoda. Un obispo del siglo XVI escribió en respuesta a una petición de canonizar a monjas capturadas: aquellas que murieron defendiendo su pureza son santas. Aquellas que vivieron después de perderla, por fuerza que fuera, requieren misericordia más que veneración. Esta distinción, cruel entre las que murieron puras y las que vivieron manchadas, condenó a las sobrevivientes a un limbo espiritual. Imaginas a una mujer de 50 años que sobrevivió 20 años de esclavitud, regresando finalmente a su pueblo natal. Los niños la señalan y susurran. Las mujeres desvían la mirada. Los hombres se preguntan, nunca en voz alta, pero claramente en sus expresiones, qué hizo exactamente para sobrevivir. Nadie pregunta directamente, pero las preguntas no verbales son ensordecedoras. Ella vive el resto de su vida en los márgenes, ni completamente rechazada ni completamente aceptada. Su historia es un secreto a voces que nadie quiere discutir. Este silencio social se extendió a través de generaciones. Los descendientes de estas mujeres, si existían, a menudo no conocían la historia completa. Se les decía que la abuela había estado lejos durante la guerra, que había pasado tiempo en Estambul,
eufemismos vagos que ocultan realidades brutales. La vergüenza se transmitía incluso cuando los detalles no se transmitían. Un estudio de archivos familiares griegos del siglo XIX encontró múltiples casos de familias que sabían que tenían sangre turca por alguna parte, pero los detalles se habían perdido intencionalmente. Una nota en un archivo familiar decía simplemente: la bisabuela nunca habló de sus años en Estambul. Cuando le preguntaban, lloraba. Eventualmente dejamos de preguntar. El trauma no narrado se volvió secreto familiar, pasado como herencia emocional sin contexto. Los otomanos, por su parte, tampoco preservaron estas historias. Para ellos, estas mujeres eran simplemente esclavas, parte del botín de guerra, demasiado ordinarias para merecer documentación detallada. Existían registros de compra y venta, de propiedad y transferencia, pero no testimonios, no voces, no subjetividad. Eran objetos en el archivo, no sujetos. Solo ocasionalmente un cronista sensible dejaba algo más. Un médico otomano del siglo XVI escribió: «He atendido a muchas esclavas cristianas en el harén. Todas sufren de melancolías profundas. He llegado a creer que hay heridas del alma que ninguna medicina puede curar, daños que persisten mucho después de que el cuerpo ha sanado. Sus ojos me persiguen en sueños». Este reconocimiento raro de la humanidad de las víctimas era excepcional. La mayoría de los registros otomanos trataban la esclavitud sexual como un hecho administrativo más, sin más emoción que los registros de impuestos o inventarios de grano. El silencio también operaba a nivel teológico. Los teólogos musulmanes debatían las leyes apropiadas para la esclavitud, las condiciones bajo las cuales era permisible, los derechos limitados que las esclavas tenían. Pero rara vez consideran la perspectiva de las esclavas mismas. Eran objetos del debate teológico, no participantes en él. De manera similar, los teólogos cristianos debatían si las mujeres violadas retenían su pureza ante Dios, si los votos monásticos seguían vigentes después de ser quebrados por fuerza, si estas mujeres podían recibir la comunión. Pero las mujeres mismas no participaban en estos debates. Hombres que nunca habían experimentado violación decidían las condiciones espirituales de las violadas. Había excepciones raras. Una monja llamada Casia, liberada después de 8 años, confronta directamente a su obispo cuando él cuestionó si podía regresar a la vida religiosa. «¿Me preguntas si soy pura?», le dijo según un testimonio. «Fui violada cientos de veces. Mi cuerpo fue usado de todas las formas imaginables, pero mi voluntad nunca consintió. ¿Es la pureza del cuerpo o del alma? Si es del cuerpo, entonces me han destruido. Si es del alma, entonces soy más pura que muchas que nunca han sufrido, porque he sido probada de formas que ustedes nunca conocerán». El obispo, impactado por su franqueza, permitió su regreso al convento. Pero este tipo de confrontaciones directas eran extremadamente raras. La mayoría de las mujeres no tenía el lenguaje, la educación o la energía emocional para articular estos desafíos teológicos. Simplemente vivían con la disonancia, internalizando el juicio social como vergüenza personal. El silencio también era geográfico. Estas historias sucedieron principalmente en los Balcanes y Anatolia, regiones que por siglos estuvieron en las fronteras entre el cristianismo y el islam. La Europa occidental, más distante, oía rumores, pero rara vez detalles. Para ellos, el Imperio Otomano era una amenaza abstracta, los sufrimientos de las monjas capturadas una propaganda útil más que una realidad humana compleja. Las crónicas occidentales sensacionalizaban sin comprender. Hablaban de virginidades sagradas profanadas en un lenguaje que sexualizaba incluso mientras pretendían lamentar. Las monjas se convertían en personajes de fantasía, objetos de morbo piadoso, no personas reales con historias complejas de supervivencia. Un tratado francés del siglo XVI sobre los horrores turcos dedica páginas a imaginar los tormentos de las monjas capturadas, con un detalle lascivo que revela más sobre las fantasías del autor que sobre las realidades históricas.
Las monjas reales, con su dolor real, desaparecen bajo capas de proyección y sensacionalismo. Este problema persiste. Incluso hoy, cuando estas historias se cuentan, existe la tentación de simplificar, de hacer a las monjas completamente víctimas pasivas o heroínas resistentes imposibles. La realidad, que eran seres humanos ordinarios forzados a circunstancias extraordinarias que sobrevivieron de formas complejas y a veces moralmente ambiguas, es más difícil de procesar. Pero el silencio más profundo era interno. Las monjas que sobrevivieron a menudo no podían articular, ni siquiera para sí mismas, la totalidad de lo que habían experimentado. El trauma fragmenta la memoria, hace que los recuerdos sean no lineales, llenos de lagunas. Una mujer podía recordar vívidamente el olor del incienso en el convento, pero no los detalles específicos de cierta noche de violación. La mente protege selectivamente, creando silencio interno donde la verdad completa sería insoportable. Y entonces, mientras los años pasaban, estas mujeres envejecen con historias que nunca contaron, con preguntas que nunca hicieron, con pérdidas que nunca nombraron completamente. Llevaban dentro bibliotecas enteras de experiencia que morirían con ellas. Y cuando la última sobreviviente directa murió, probablemente a principios del siglo XVI, el conocimiento de primera mano se perdió para siempre. Lo que quedó fueron fragmentos. Cartas ocasionales, notas marginales en manuscritos, testimonios de segunda mano, registros burocráticos fríos y mucho, mucho silencio. El legado de estos eventos es complejo y en gran medida olvidado. No hay monumentos para estas monjas. No hay días conmemorativos. No hay santuarios donde los peregrinos pueden ir a honrar su memoria. El sufrimiento que experimentaron fue tan incómodo, tan problemático para las narrativas limpias que ambos lados querían contar, que fue gradualmente borrado de la memoria histórica oficial. Pero el legado persiste de formas sutiles. En los Balcanes existe una tradición de monjas guerreras que, según la leyenda, defendieron conventos con armas. Históricamente, esto es mayormente fantasía, una forma de procesar el trauma histórico transformándolo en empoderamiento mítico. Las monjas reales no pelearon con espadas porque no tenían entrenamiento ni armas, pero la necesidad cultural de imaginarlas así revela algo. El deseo de darles agencia retroactiva, de reescribir la historia para que no fueran solo víctimas. En la literatura oral griega y serbia hay canciones sobre monjas capturadas. La mayoría las presentan escogiendo el martirio antes que la deshonra, arrojándose desde torres antes que rendirse. Esto casi nunca sucedió. Los suicidios fueron raros. Pero las canciones cumplen una función: honrar la memoria mientras evitan las complejidades incómodas de la supervivencia real. Una canción serbia del siglo XVIII cuenta la historia de una monja que supuestamente mató a su captor con sus propias manos y escapó. Es ficción heroica, pero la canción termina con una estrofa reveladora. Y si no lo hizo, si en vez sobrevivió de otra forma, que nadie la juzgue, porque nadie que no estuvo allí puede saber qué lecciones tenía. Esta estrofa, añadida generaciones después de los eventos, sugiere una comprensión emergente, que la supervivencia misma era una forma de resistencia, que no todas las heroínas mueren, que algunas tienen que vivir. El legado también existe en las familias: genes europeos en poblaciones turcas, rasgos turcos en familias balcánicas, ADN que cuenta historias que las voces callaron. Cada persona con esta mezcla genética es testimonio viviente de encuentros que probablemente no fueron consensuadas, de violencias que se volvieron genealogía. Esto complica las narrativas nacionales modernas. Tanto en Turquía como en los Balcanes existe la tentación de ver el pasado en términos puramente étnicos. Pero la genética revela mezcla constante, fronteras porosas, identidades más fluidas de lo que el nacionalismo moderno quisiera admitir. Las monjas violadas se convirtieron involuntariamente en puentes genéticos entre mundos que se imaginan como separados.
En los archivos monásticos ortodoxos existen libros de memoria donde se listan nombres de monjas muertas. Algunos incluyen secciones para las hermanas perdidas en la caída de Constantinopla. Los nombres están listados sin detalles, solo capturada, perdida, destino desconocido. Estas listas son lo más cercano a un memorial que existe. Los Esther, monjes las leen en servicios conmemorativos, mencionando nombres que ya nadie recuerda quiénes fueron. Un monje del monte Athos en el siglo XIX escribió en el margen de uno de estos libros: «Rezamos por ellas, pero ¿las entendemos? ¿Podemos, desde nuestra seguridad, comprender realmente lo que vivieron? Temo que las honremos en abstracción mientras fallamos en ver su humanidad concreta». Este temor es válido. Existe siempre el riesgo de convertir a las víctimas en símbolos, de usarlas para propósitos políticos o religiosos contemporáneos, de olvidar que fueron personas individuales con interiores ricos y complejos. El legado también vive en silencios familiares, conversaciones que nunca sucedieron, preguntas no formuladas, una nieta que nunca supo por qué su abuela se estremecía ante ciertos sonidos, por qué nunca quiso hablar de su juventud, por qué había algo en sus ojos que parecía perpetuamente distante. Estos silencios intergeneracionales son forma de trauma, transmitido no como historia, sino como ausencia, como agujeros en la narrativa familiar que todos sienten pero nadie puede nombrar. En términos históricos más amplios, estos eventos fueron parte de un patrón más grande de violencia sexual como arma de guerra. No fue el único conflicto otomano-cristiano. Sucedió en todos los conflictos de la época y sigue sucediendo hoy. Las monjas otomanas fueron específicas en sus detalles, pero universales en su patrón. Reconocer esto no minimiza su sufrimiento individual. Cada mujer experimentó su trauma personalmente, no como estadística histórica. Pero situar estos eventos en un patrón más amplio ayuda a entender. Esto no fue aberración, sino método. No fue exceso de individuos sádicos, sino sistema estructurado. Los ejércitos otomanos tenían reglas sobre esclavitud sexual, lo que significa que la violencia era institucionalizada, normalizada, gestionada. No era caos, sino orden cruel. Y eso es quizás más perturbador que imaginar monstruos individuales. El sistema permitía que hombres ordinarios participaran en violencias extraordinarias porque el sistema les decía que era permisible, incluso correcto. Las monjas cristianas específicamente eran objetivos porque su violación tenía significado simbólico. No eran solo mujeres, sino representantes de Cristo. Violarlas era, en la lógica retorcida de la guerra religiosa, violar simbólicamente la fe cristiana misma. Era victoria espiritual además de física. Este uso de violencia sexual como arma simbólica es antiguo y persiste. En genocidios modernos vemos el mismo patrón. Mujeres de un grupo atacadas específicamente porque su violación destruye la comunidad entera. El cuerpo femenino se convierte en campo de batalla para conflictos que no son sobre las mujeres individualmente, sino sobre poder, dominación, destrucción cultural. Las monjas otomanas lo experimentaron hace 500 años, pero el patrón es contemporáneo. Bosnia en los 90. Ruanda, Myanmar, Siria. Los detalles difieren, pero la estructura es la misma. Violencia sexual masiva como método de guerra. Mujeres convertidas en instrumentos de humillación colectiva. Sus cuerpos campos de batalla en conflictos diseñados por hombres. ¿Qué significa esto para cómo recordamos a las monjas otomanas? Que su sufrimiento no fue anomalía histórica, sino manifestación de patrones que persisten. Que honrarlas requiere no solo recordar su dolor, sino comprometerse con las formas en que estos patrones continúan. Pero también requiere resistir la instrumentalización. Estas mujeres no deben convertirse en herramientas para odios contemporáneos entre cristianos y musulmanes. Su sufrimiento no justifica la islamofobia moderna. Los perpetradores fueron individuos en un sistema histórico específico, no representantes de una religión entera para siempre.
De manera similar, los cristianos no pueden usar estas historias para reclamar superioridad moral. El cristianismo también tiene historia larga de violencia sexual en guerra. Los cruzados violaron musulmanas y judías. Los conquistadores cristianos violaron mujeres indígenas en las Américas. La violencia sexual en conflicto religioso no es monopolio de ninguna fe. El legado más importante, entonces, no es asignar culpa colectiva, sino reconocer la vulnerabilidad humana universal. Cualquier sistema que permite la deshumanización, cualquier ideología que convierte a otros en enemigos absolutos, cualquier estructura de poder sin límites, eventualmente produce estas violencias. Las monjas nos recuerdan que, bajo nuestras categorías de religión, etnia, nacionalidad, somos cuerpos vulnerables capaces de sentir dolor. Que sistemas que tratan cuerpos como propiedad causarán sufrimiento. Que cuando las fronteras entre grupos se vuelven absolutas, cuando el otro es completamente otro, entonces cualquier violencia se vuelve justificable. Pero también nos recuerdan la capacidad de resistencia. Que incluso en circunstancias imposibles, algunas personas mantienen sentido de sí mismas. Que la solidaridad emerge en lugares improbables. Que sobrevivir puede ser un acto de desafío tanto como morir puede serlo. Una última historia. En 1520, casi 70 años después de la caída de Constantinopla, un comerciante genovés visitó Estambul. En el mercado vio a una mujer muy vieja vendiendo hierbas. Algo en ella llamó su atención. Hablaba griego y turco fluidamente, pero había algo en sus modales, en cómo sostenía su cuerpo, que parecía diferente. Él le preguntó, quizás irrespetuosamente, quién había sido. Ella lo miró largo tiempo antes de responder. «Fui monja», dijo finalmente. «Hace tanto tiempo que a veces lo olvido. Pero mi cuerpo recuerda, mis manos recuerdan cómo sostener un rosario aunque hace décadas que no toco uno. Mis labios recuerdan oraciones en latín que nunca diré de nuevo. Soy fantasma de quien fui, viviendo en un cuerpo que ya no reconozco como mío». Él le preguntó si alguna vez había considerado regresar. Ella rió sin humor. ¿Regresar a dónde? El lugar donde fui monja ya no existe. El convento es una mezquita. La ciudad se llama diferente. Las hermanas con quienes viví están muertas o dispersas. Y yo soy alguien que ellas no reconocerían. No hay regreso para quienes han cambiado tanto. Él le ofreció dinero, más de lo que las hierbas valían. Ella lo tomó, pero lo miró con ojos que parecían ver a través de él. «Gracias», dijo, «pero entiende, ninguna cantidad de dinero, ningún acto de caridad puede deshacer lo que fue hecho. Solo puedo vivir con ello, día tras día, hasta que finalmente la muerte me libere de esta memoria que no puedo dejar ir». El comerciante registró este encuentro en su diario, preservado ahora en un archivo genovés. Es uno de los últimos testimonios directos conocidos. Esa mujer probablemente tenía 80 o más años, lo que significa que fue capturada cuando era adolescente. Había vivido la mayor parte de su vida como algo distinto de lo que nació para ser. Y aún así, seguía vendiendo hierbas, seguía levantándose cada mañana, seguía existiendo en un mundo que nunca le pidió perdón. Esta persistencia, esta negativa a desaparecer completamente, incluso cuando todo te ha sido arrebatado, es quizás el legado más poderoso. Las monjas no eligieron ser símbolos, ni heroínas, ni víctimas ejemplares. Solo eligieron, en la medida que pudieron elegir algo, continuar respirando, continuar existiendo, continuar siendo humanas en un sistema diseñado para deshumanizarlas. Y en esa continuación hay algo que trasciende las categorías de historia, religión o política. Es simplemente la tenacidad de la vida humana, la manera en que incluso la luz más tenue se niega a extinguirse completamente. Los archivos guardan silencio sobre lo que pasó con esa mujer anciana. Probablemente murió poco después, en algún lugar de Estambul, sin ceremonias, sin registros, sin tumba marcada. Solo otra muerte en una ciudad de millones, pero su historia, fragmentaria como es, sobrevive.
y en sobrevivir nos obliga a recordar no solo lo que sufrió, sino que existió, que fue real, que su vida importó aunque la historia la olvidó. Este es el paradox del legado de las monjas otomanas. Oficialmente casi no dejaron rastro. No hay monumentos, no hay feriados conmemorativos, no hay libros de historia que las centren, pero extraoficialmente están en todas partes, en genes mezclados, en traumas transmitidos generacionalmente, en silencios familiares, en canciones que transformaron su sufrimiento en mito, en cada conversación contemporánea sobre violencia sexual en conflicto. No podemos recuperarlas completamente. Demasiado tiempo ha pasado, demasiado se perdió. Pero podemos reconocer que existieron, que sufrieron, que resistieron de formas grandes y pequeñas, y que merecen ser recordadas no como símbolos, sino como personas. Una persona que ayuna no porque esté espiritualmente disciplinada, sino porque su captor olvidó alimentarla. Una persona que reza no para alcanzar la santidad, sino para mantener la cordura. Una persona que se levanta cada mañana no porque tiene esperanza, sino porque la alternativa es rendirse, y algo profundo dentro se niega a rendirse. Estas son las monjas reales, no santas inmaculadas, no son las mártires perfectas, sobrevivientes imperfectos de circunstancias imposibles, y en su imperfección, en su humanidad completa y complicada, son más dignas de recordación que cualquier versión idealizada podría ser. El legado final es una pregunta más que una respuesta. ¿Cómo honramos a quienes sufrieron de formas que no podemos comprender completamente? ¿Cómo recordamos sin apropiarnos? ¿Cómo reconocemos sin simplificar? Quizás la respuesta está en la humildad, en admitir que nunca sabremos completamente lo que vivieron, en reconocer que nuestros intentos de entender siempre serán inadecuados, en comprometernos de todos modos a intentarlo, porque olvidar sería peor que recordar imperfectamente. Y en esto, las monjas nos enseñan algo sobre la naturaleza misma de la memoria histórica, que está siempre incompleta, que está siempre mediada por nuestros propios contextos, que requiere imaginación ética, la capacidad de extender nuestra empatía a través del tiempo hacia personas cuyas experiencias fueron radicalmente diferentes de las nuestras. No es fácil. Es más fácil simplificar, categorizar, convertir en lección moral clara. Pero la historia real, la historia vivida por cuerpos reales que sintieron dolor real, es desordenada. Tiene contradicciones. Tiene momentos de debilidad y momentos de fortaleza. Tiene supervivientes que hicieron cosas que preferimos no tener que contemplar, porque fueron forzadas a elegir entre opciones imposibles. Honrar esta complejidad, resistir la tentación de narrativas limpias, mantener espacio para la ambigüedad, es quizás la forma más genuina de honrar a las muertas. No pretender que sabemos exactamente cómo deberían haber actuado. No juzgar sus elecciones desde nuestra seguridad. Simplemente reconocer que fueron, que vivieron, que sufrieron y que su sufrimiento merece ser conocido. En la isla de Creta hay un pequeño monasterio que fue refundado en el siglo XVII. En su iglesia hay un fresco peculiar. Muestra a una procesión de mujeres con hábitos negros caminando hacia una luz dorada. Sus rostros son individualizados, cada uno único, cada uno con una expresión ligeramente diferente. Algunas miran hacia adelante con determinación. Otras miran hacia atrás con anhelo. Algunas tienen lágrimas pintadas en sus mejillas. No hay inscripción que explique el fresco, pero la tradición oral local dice que representa a las hermanas perdidas de Constantinopla. Fue pintado por un monje cuya tía abuela había sido una de las capturadas. Ella nunca regresó, pero él quiso asegurar que fuera recordada. Como no conocía su destino específico, pintó muchas mujeres, esperando que una pudiera ser ella. Este fresco es extraordinario porque resiste la simplificación. Las mujeres no están claramente muertas ni claramente vivas. No están en el cielo ni en el infierno.
están en un espacio intermedio, caminando hacia algo que podría ser salvación o podría ser solo esperanza de salvación. Y sus rostros individualizados insisten en su particularidad, en que fueron muchas y cada una diferente. Los visitantes modernos del monasterio a menudo se detienen frente a este fresco más tiempo que frente a otros más técnicamente impresionantes. Hay algo en esas caras, en su variedad de expresiones, que comunica algo que las palabras no pueden. La complejidad del trauma, la persistencia de la esperanza incluso en desesperación, la negativa a ser reducido a categoría simple. Un libro de visitantes del monasterio tiene entradas de personas de todo el mundo. Una mujer bosniaca escribió en 1996, justo después de la guerra: «Vi este fresco y lloré, no solo por las monjas del siglo XV, sino por todas nosotras, por todas las mujeres cuya fe, cuerpo, identidad fue convertida en arma de guerra. Somos muchas, necesitamos ser recordadas». Esta universalización es apropiada y problemática simultáneamente. Apropiada porque los patrones son reales, porque la violencia sexual en conflicto es fenómeno transhistórico y transcultural. Problemática porque también arriesga borrar la especificidad, convertir a las monjas otomanas en metáforas en lugar de personas históricas concretas. La tensión entre especificidad y universalidad es irresoluble, pero debe mantenerse. Las monjas fueron específicas, vivieron en momentos históricos particulares, sufrieron violencias contextualizadas. Pero su sufrimiento también resuena con patrones más amplios. Ambas cosas son verdaderas. Mantener ambas simultáneamente es el desafío de la memoria responsable. En los archivos del Patriarcado Ecuménico en Estambul hay una sala que pocos visitan. Contiene registros de comunidades cristianas bajo dominio otomano. Entre estos registros hay listas de personas dispersadas, mujeres y hombres cuyo paradero se desconoció después de eventos traumáticos. Las listas para los años después de 1453 son particularmente largas. Un archivista que trabajó allí durante 40 años dijo en una entrevista: «A veces leo esos nombres en voz alta cuando estoy solo para que sean dichos, para que suenen en el aire aunque sea brevemente. Son todo lo que queda de esas personas, sus nombres en tinta descolorida en papel frágil, pero merecen ser dichos». Este simple acto de pronunciar nombres es una forma de resistencia contra el olvido. No cambia la historia, no alivia el sufrimiento pasado, pero insiste en la presencia continuada de los ausentes, en que la desaparición no fue completa mientras alguien recuerde. La memoria, entonces, no es solo acto cognitivo, sino ético. Elegimos recordar no porque sea placentero o fácil, sino porque debemos, porque olvidar es la segunda muerte, porque el silencio es complicidad póstuma con los sistemas que causaron el dolor original. Pero la memoria también debe ser cuidadosa. Debe resistir la tentación de usar a los muertos para agendas contemporáneas. Las monjas no pueden consentir cómo sus historias son usadas ahora. No pueden objetar si las instrumentaliza. Por eso tenemos la responsabilidad particular de recordarlas honestamente, de no torcerse hacia propósitos que ellas no habrían reconocido. Esto es complicado porque no sabemos qué habrían querido. Algunas quizás habrían querido ser olvidadas, dejar que su dolor muriera con ellas. Otras quizás habrían querido que sus historias fueran gritadas desde torres, que nadie nunca olvidará. No tenemos forma de saber. En ausencia de su consentimiento explícito, lo mejor que podemos hacer es intentar recordar con integridad y humildad. Una forma que la memoria toma es la liturgia. En algunas iglesias ortodoxas, especialmente en Grecia y los Balcanes, hay servicios conmemorativos para los mártires y confesores que sufrieron bajo el yugo otomano. Las monjas están implícitamente incluidas, aunque rara vez nombradas específicamente. Estos servicios son espacios donde comunidades procesan el trauma histórico colectivo.
No son perfectos, a veces incluyen elementos de nacionalismo problemático, pero también proporcionan marco para el duelo que de otra forma no existiría. Los participantes encienden velas, cantan himnos, escuchan lecturas que reconocen el sufrimiento sin glorificarlo. Una mujer mayor que asiste a estos servicios explicó: «Mi abuela me contó que su abuela fue una de las llevadas. No sabemos más que eso, no hay detalles. Pero cuando vengo aquí y enciendo una vela, siento que la estoy reconociendo. Que estoy diciendo, fuiste real, importaste, no hemos olvidado completamente, aunque casi lo hemos hecho». Esta conexión tenue a través de generaciones, esta insistencia en recordar incluso cuando los detalles se perdieron, es significativa. Demuestra que la memoria no requiere conocimiento completo. Puede existir como presencia, como reconocimiento de ausencia, como espacio mantenido para aquellos que ya no pueden ocuparlo. En años recientes ha habido intentos académicos de recuperar estas historias más sistemáticamente. Historiadores trabajan en archivos otomanos y cristianos, buscando referencias a monjas capturadas, tratando de reconstruir sus experiencias. Es un trabajo difícil porque los archivos son fragmentarios y sesgados. Una historiadora turca que trabaja en esto dijo: «Los registros otomanos me dicen que X número de mujeres fueron tomadas de Ikutu convento, pero no me dicen quiénes eran como personas, qué pensaron, cómo se sintieron. Esa subjetividad se perdió. Lo mejor que puedo hacer es crear un marco histórico donde su humanidad es al menos imaginable, donde los lectores pueden comenzar a empatizar aunque no podamos conocer completamente». Este reconocimiento de límites es honesto. No podemos recuperar a las mujeres como realmente fueron, pero podemos crear condiciones donde su ausencia es marcada, donde el silencio histórico es reconocido como problema en lugar de ser naturalizado. Otra historiadora griega trabaja específicamente en testimonios de sobrevivientes. Ha encontrado 17 testimonios directos en varios archivos, más referencias indirectas en cientos de documentos. Está compilando estos en un volumen donde las voces de las sobrevivientes, fragmentarias como son, se centren tanto como sea posible. Es frustrante, admite. Tengo párrafos donde antes quiero páginas. Tengo silencios donde antes quiero gritos. Pero estos fragmentos son todo lo que tenemos. Mi trabajo es presentarlos con el respeto que merecen, sin llenar los vacíos con mis propias proyecciones, sin pretender saber más de lo que sé. Este trabajo académico es una forma de memoria que difiere de la liturgia o el monumento, pero es igualmente importante. Crea registros históricos que las futuras generaciones pueden consultar. Establece hechos tan firmemente como los archivos permiten. Proporciona contexto que ayuda a entender sin simplificar, pero también enfrenta críticas. Algunos argumentan que estudiar estos eventos es reabrir heridas históricas, que es mejor dejar el pasado en el pasado. Otros argumentan que el enfoque en sufrimiento cristiano ignora el sufrimiento musulmán en conflictos similares. Otros más sugieren que enfocarse en monjas específicamente es fetichizar un tipo particular de víctima. Estas críticas tienen cierta validez. La memoria histórica siempre es selectiva. Elegimos qué recordar y qué olvidar, y esas elecciones están marcadas por nuestros contextos contemporáneos. No hay forma de escapar completamente de estos sesgos, pero la respuesta no es dejar de recordar. Es recordar más complejamente, más conscientemente de nuestros propios sesgos, más abiertos a historias múltiples. Las monjas cristianas sufrieron bajo dominio otomano. Los campesinos musulmanes sufrieron bajo dominio cristiano en otros contextos. Ambas cosas son verdaderas. Recordar una no requiere olvidar la otra. En las calles de Estambul hoy, antiguos conventos convertidos en mezquitas siguen en pie. Turistas y locales pasan por ellos, generalmente sin conocer su historia completa. Las piedras guardan memoria que las voces no pueden. Las paredes absorbieron gritos hace 500 años y los mantienen silenciosos ahora.
Un guía turístico local, cuando se le pregunta sobre estos edificios, a veces menciona que fueron conventos cristianos. Rara vez menciona qué pasó con las monjas. No porque esté ocultando activamente la historia, sino porque simplemente no la conoce. No se enseña en escuelas turcas, no es parte de la narrativa nacional, pero ocasionalmente una turista especialmente informada preguntará específicamente sobre las monjas, y entonces el guía, si es honesto, dirá: «No sé exactamente qué les pasó. Los registros dicen que fueron tomadas como esclavas, pero más allá de eso no hay muchos detalles». Esta admisión de no saber es, en cierta forma, más honesta que pretender conocimiento completo. La memoria, entonces, existe en múltiples formas y lugares: en liturgias y frescos, en archivos y libros académicos, en las piedras de edificios transformados, en la ausencia de narrativas donde debería haber narrativas, en el silencio que rodea ciertos temas en conversaciones históricas. Todas estas formas de memoria son imperfectas. Todas están marcadas por los contextos que las produjeron. Pero juntas, fragmentariamente, mantienen espacio para las mujeres que ya no pueden hablar por sí mismas. Insisten en que existieron, que importaron, que su dolor fue real aunque ahora esté distante. Y quizás eso es lo más que la memoria puede hacer. No puede deshacer el pasado. No puede aliviar el sufrimiento que sucedió hace siglos. No puede dar a las muertas justicia o paz que nunca recibieron en vida. Pero puede negarse a olvidar completamente. Puede insistir en presencia donde hay ausencia. Puede mantener espacio para historias que casi se perdieron. En este mantenimiento de espacio hay algo de resistencia. Resistencia contra la marcha del tiempo que borra todo. Resistencia contra narrativas nacionales o religiosas que prefieren historias más simples. Resistencia contra el impulso humano de olvidar lo que es doloroso de recordar. Las monjas, desde cualquier lugar que estén ahora, probablemente no pueden apreciar estos esfuerzos de memoria. Están más allá del alcance de nuestras liturgias y nuestros libros, pero recordarlas de todos modos es el compromiso que hacemos con el presente y el futuro, no solo con el pasado. Es decir, prestaremos atención al sufrimiento incluso cuando es incómodo. Reconoceremos la humanidad de aquellos que sistemas históricos intentaron deshumanizar. No usaremos a las víctimas para nuestros propios propósitos, sino que intentaremos, imperfectamente, honrar su memoria honestamente. Este es el legado que podemos elegir crear. No el legado que las monjas necesariamente habrían querido, porque no podemos saber qué habrían querido, sino el legado que, desde nuestra posición en el tiempo, nos parece más ético, más humano, más fiel a la complejidad de lo que vivieron. Y al hacer este esfuerzo, quizás aprendamos algo no solo sobre el pasado, sino sobre nosotros mismos, sobre nuestra capacidad para la crueldad cuando los sistemas la permiten, sobre nuestra capacidad para la resistencia cuando todo parece perdido, sobre la fragilidad de la identidad cuando es atacada sistemáticamente, sobre la persistencia de la humanidad, incluso en circunstancias diseñadas para destruirla. Las monjas nos enseñan estas lecciones no porque eligieron ser maestras, sino porque vivieron experiencias extremas que revelan verdades sobre la condición humana que preferimos no conocer. Ignorar estas lecciones porque son dolorosas sería desperdiciar su sufrimiento. No podemos darle significado retroactivamente. El sufrimiento no tiene significado inherente. Pero podemos elegir aprender de él, cambiar por ello, ser más conscientes de los patrones que pueden repetirse si no estamos atentos. Si esta historia te acompañó esta noche, deja tu like, suscríbete y cuéntame qué detalle te sorprendió más en los comentarios.